gustaría empezar, bueno, como todos saben, el día de hoy van a tener varias conferencias o varias participaciones de otros colegas que tienen también una amplia trayectoria en temas específicos. El día de hoy a mí me invitaron a hacer una reflexión un poco más general de todo lo que ha implicado pues lo que la mayoría de nosotros y de nosotras conocemos como las famosas reformas estructurales, ¿no? En este marco que ya nos comentaba el padre Miguel, que en el marco del Pacto por México, que ha sido muy controversial y que evidentemente pues apenas vamos identificando cuál va a ser el impacto real en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, este espacio en específico me parece muy importante y muy estratégico, porque uno de los principales retos que nosotros vamos identificando en nuestro trabajo es efectivamente la posibilidad de tener acceso a la información real de qué implican estas reformas estructurales y qué implica en la vida cotidiana de todas las personas. Entonces, en la medida en que podamos tener espacios de información y de reflexión, también vamos a poder tener espacios de organización colectiva mucho más estratégico para proteger nuestros derechos, pero también en muchas ocasiones ya muy desafortunadamente para defender nuestros derechos por una serie de violaciones que se van a venir presentando. Entonces, bueno, ya me presentaron, pero otra vez nada más me gustaría decir quién soy y el trabajo que hace la organización que dirijo y represento. Mi nombre es Alejandra Anchaita, soy abogada, he venido trabajando en el ámbito de los derechos humanos por casi ya 15 años, un poquito más. Yo inicié trabajando con organizaciones principalmente de defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas en Chiapas. Después tuve la fortuna de participar en el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el CEREAL, y en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez también unos años, hasta que en el 2005 tuve la oportunidad de ganar una beca para hacer un curso pequeñito, pero que era interesante, en la Universidad de Columbia, Nueva York, que es para defensores y defensoras de derechos humanos de diferentes partes del mundo. Eso fue justo en el 2005, y en el 2005 ya yo empezaba a identificar la necesidad de impulsar desde los derechos económicos, sociales y culturales una propuesta que viniera a aportar en el movimiento de derechos humanos algo diferente, ¿no? En el 2005 justo se cumplían 10, casi 11 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Del Telecán, que me gustaría empezar, antes de entrar ya a definir las reformas estructurales, con la reflexión de justo ese fue el principio de lo que ahora vemos como las propias reformas estructurales. El Pacto por México es un proyecto que se viene definiendo desde varios sexenios atrás. Inicia en 1991 con la Ley de Inversión Extranjera, que da como un primer paso para después lo que se dio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, y a partir de allí se vienen dando una serie de reformas constitucionales que fueron creando el piso básico de lo que ahora vamos a identificar como algunas de estas reformas estructurales. Una de esas reformas constitucionales que yo recuerdo, el movimiento de derechos humanos y también el movimiento de la defensa por el campo se organizaron y dieron una discusión pública muy importante y muy interesante. Fue justamente cuando se dio la reforma al artículo 27 constitucional, ¿no? Que fue el primer pasito que se empezaba a dar justamente para empezar a deconstruir uno de los derechos más importantes, que es evidentemente el derecho a la tenencia de la tierra de manera colectiva, todo lo que después vamos a identificar como pues la construcción de los núcleos ejidales y la construcción de los núcleos de bienes comunales, que ha sido, pues ahora justamente empieza a ser una de las herramientas más importantes que tienen comunidades agrarias y de bienes comunales, que algunas son también comunidades indígenas, para la defensa de su tierra y de sus bienes naturales frente al embate de algunos elementos de la reforma estructural. Entonces, en el 2005, yo, después de ese curso, decido
conformar esta organización, que es el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que tiene como principal objetivo la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también la defensa ya cuando hay violaciones a esos derechos. Como todos sabemos, el marco de los derechos es un marco muy amplio y nosotros en un principio pues éramos jóvenes, ¿verdad? Entonces teníamos mucha energía y creíamos que podíamos defender el marco grande de los derechos humanos, hasta que nos dimos cuenta que era más estratégico enfocarnos a la defensa principalmente del derecho a la tierra y al territorio de comunidades indígenas, pero también de comunidades agrarias y bienes comunales, también los derechos laborales, de manera específica el derecho a la libertad de asociación sindical de los trabajadores y el derecho a la contratación colectiva de trabajo. Y otra parte muy importante que hemos tratado de integrar en las dos primeras líneas estratégicas es la defensa de los derechos de los trabajadores transmigrantes, es decir, mexicanos y mexicanas que cada año viajan a Estados Unidos bajo las visas de trabajo H2A y H2B y que tienen generaciones y generaciones trabajando en una especie de limbo laboral porque no tienen posibilidad de desarrollar derechos económicos o sociales ni en México ni en Estados Unidos por el carácter de temporalidad de esas visas de trabajo. Sin embargo, ha implicado una discusión importante también en términos de la integralidad de los propios derechos. Ese ha sido el trabajo que Prodesca ha venido realizando desde el 2005. Este año cumplimos ya 10 años de trabajo en la defensa de estos derechos en específicos, pero por supuesto para nosotros ha sido muy importante tratar de definir los casos que nosotros vamos trabajando con los diferentes procesos también de reformas que se van dando a partir de los nuevos sexenios, desde el pasado hasta el actual con Enrique Peña Nieto. Entonces, eso como un primer contexto, un marco de referencia de cuál es nuestro trabajo y desde dónde nosotros venimos planteando una reflexión y una discusión que ojalá se mantenga como una discusión colectiva. En el resto de mi exposición voy a ir explicando de manera general algunas de las reformas estructurales y lo voy a ir también conectando con casos concretos que me parece, o por lo menos desde nuestra experiencia en Prodesca, los casos concretos ayudan como a ubicar más como más fácilmente esto que a veces nos plantean como las grandes reformas estructurales. Entonces creo que eso nos va a ayudar a identificar de qué manera afecta la vida cotidiana de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces me gustaría nada más decir que es importante recordar que la Constitución Política de México establece en su artículo primero la protección de los derechos humanos de todas las personas, así como de los derechos incluidos en los tratados internacionales en los que México sea parte. Por tanto, todas las leyes secundarias que de ella emanan deben ser acordes a lo establecido en la Constitución y a los tratados internacionales. También es muy importante recordar que bajo el principio de progresividad de la Constitución, todas las reformas de ley deben promulgarse en total apego y respeto de los derechos humanos, e implica también que todas aquellas leyes que no se encuadren en los derechos humanos deben ser reformadas para cumplir con la obligación que consagra el artículo primero constitucional. Sin embargo, como vamos a ir identificando, en la práctica no necesariamente se cumple con estos dos principios. En los últimos años, el Estado mexicano ha promulgado una serie de reformas estructurales que no son acordes a su obligación constitucional, sino que son en muchos casos contrarios a los derechos humanos y no cumplen con el principio de progresividad. Ahora, no hay que olvidar que los derechos humanos también son regidos por otro principio importante, que es el principio de la interseccionalidad. Esto significa que la violación de un derecho tiene repercusión en los demás. Es por ello necesario que para la creación o reforma de cualquier ley se deben tomar en consideración todos los derechos que esta reforma impacta. Por otro lado, también es importante dejar claro que los derechos humanos no están sujetos a una jerarquía.
Aunque bien podría parecer que la vulneración a unos causaría más repercusiones que la vulneración a otros, en realidad, al ser partes todos de la misma esfera jurídica, tarde o temprano terminarán vulnerándose todos. Por ejemplo, los derechos a la educación y al trabajo son al mismo tiempo un fin y un medio para el desarrollo de los demás derechos. De esta manera, una persona que no puede acceder a la educación no podrá acceder a un empleo digno y a su vez aquellas personas que estén a su cargo también tendrán dificultades para acceder al derecho a la educación y por lo tanto a otras oportunidades laborales. Es decir, es un círculo que no logra terminar con las condiciones de vulnerabilidad en que la mayoría nos encontramos. En concordancia con la obligatoriedad del artículo 1 constitucional, el Estado mexicano debe garantizar el acceso de todas y todos sus habitantes a la educación y al mismo tiempo el acceso a empleos dignos y justamente remunerados. Entiéndase por justamente remunerados aquel salario que permita a quien lo recibe el cubrir todas sus necesidades para vivir en total acorde a su dignidad humana. En lo que sí existe jerarquía es en las leyes, es decir, la Constitución y los tratados internacionales son jerárquicamente superiores a las leyes secundarias. Por tanto, toda disposición de una ley secundaria que sea contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, las autoridades tienen la obligación de no aplicarlas. De lo contrario, estarían violando derechos humanos y con ello también cometiendo una violación constitucional. En lo que va de la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Congreso ha aprobado ya 12 reformas estructurales que iniciaron con la reforma laboral, la reforma de transparencia, la reforma al Código Procedimental Penal, la nueva ley de amparo, la reforma educativa, la reforma a telecomunicaciones, la reforma de competencia, la financiera, la fiscal, la política electoral, la energética y la de anticorrupción, de las cuales algunas ya están en la etapa de implementación y otras todavía necesitan que se creen o modifiquen otras leyes para poder funcionar. En esta ocasión yo solo voy a tratar de manera más específica dos de las reformas que enuncié anteriormente, que es la laboral y la energética, por darme la oportunidad de ejemplificar las violaciones claras a algunos derechos económicos, sociales y culturales. Inicio con la reforma laboral. Ya ha quedado, por supuesto, establecido que el derecho al trabajo es un fin y un medio para el desarrollo de otros derechos sociales importantes. Y es importante también establecer que en México el poder adquisitivo se ha desplomado en un 80% desde 1982. El desempleo rebasa el 20% de la población económicamente activa, el empleo informal es del 30% y existen 8 millones de jóvenes sin empleo y sin acceso a la educación, según datos del propio INEGI. No quisiera pasar por alto que a partir del 1 de octubre de este año también entró en vigor el salario mínimo general en todo el país, que ha sido establecido en 70.10 pesos diarios por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo homologado cumple el compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de mejorar los ingresos de los trabajadores y de resarcir la pérdida del poder adquisitivo del salario. Sin embargo, también es importante señalar que en comparación con el resto de los países que integran la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, el de México es el de los más bajos. Los trabajadores ganan en promedio $0.6 por hora de trabajo, con lo que resulta casi imposible adquirir la canasta básica, que tiene un costo aproximado de 1.743 pesos. Pese a todos estos datos, el 1 de diciembre del 2012 entró en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo. Esta reforma ha hecho avanzar la precarización del trabajo, los contratos temporales de capacitación y la expansión de la práctica del outsourcing, o como también se le conoce, terciarización, y han anulado de facto el derecho a la estabilidad en el empleo, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la libertad de asociación sindical y a la contratación colectiva.
En este contexto también es muy importante hacer el énfasis que las mujeres y los jóvenes se han visto doblemente afectados por esta reforma laboral. Solo para dar datos también del Centro de Reflexión y Acción Laboral, que informó a través de su informe de violaciones a derechos humanos laborales en el 2013, la reforma laboral que fue aprobada en el 2012 vulnera de manera específica los siguientes derechos. Prohíbe la renuncia en blanco y anticipadas, o no prohíbe las renuncias en blanco anticipadas o voluntarias, quita la sanción a los patrones en caso de falta de aviso de despido, legaliza la subcontratación, limita el pago de salarios caídos, establece medidas que predisponen a la prolongación de los juicios, legaliza el trabajo multihabilidades sin el pago complementario que implica realizar otras funciones, desaparece de la Ley Federal del Trabajo la tabla de enfermedades y riesgos de trabajo, también evade penalizar conductas patronales negligentes que afecten la salud y la vida de los trabajadores y mantiene los mecanismos que dificultan la elección democrática de representantes sindicales y sostienen el corporativismo sindical. En parte de las siguientes conferencias está también el abogado Arturo Alcalde Justiniani, que él es justo una de las figuras más representativas en la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en México. Es uno de los grandes expertos en materia del derecho a la libertad de asociación sindical y contratación colectiva de trabajo. Ha mantenido una lucha por muchos años en diferentes instancias, pero de manera específica en la Organización Internacional del Trabajo, por hacer evidente esta práctica que se mantiene en México de los contratos de protección que han afectado durante muchas generaciones los derechos de los propios trabajadores. Si la mayoría se puede quedar a su conferencia, será, yo creo que un placer escucharlo y además escuchar su reflexión del proceso histórico que él ha acompañado. No le digan que yo dije histórico, siempre se queja de que digo que es ya grande, pero ha sido un proceso muy interesante que él ha acompañado y que además sí ha podido hacer esta reflexión histórica desde los 70 hasta ahora en la Organización Internacional del Trabajo, que me parece muy importante destacar. Con esta reforma laboral podemos decir que el derecho al trabajo no solo no está garantizado, sino también se están legalizando violaciones a diferentes derechos laborales, pero también sociales, y es importante subrayar que estas legalizaciones a partir de la reforma laboral son también procesos anticonstitucionales. Ahora bien, la misma Constitución establece una protección a las y los mexicanos, no solo dentro del país, sino también fuera de él. Sin embargo, como parte de estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, también se reformó el artículo 28 para aclarar que los requisitos solo se aplican a los trabajadores mexicanos, que son 1, contratados en México para trabajar en el extranjero, y 2, cuyo contrato de trabajo se rige por esta propia ley. Con ello, el cumplimiento del artículo 28 recae esencialmente en la discreción del empleador o del patrón, quien puede elegir no establecer un lugar de negocios dentro del territorio mexicano a establecer contratos con trabajadores en su país de empleo en lugar de en México, con el fin de obligar, y estaba yo hablando de licenciado, que justo ahora llegó, de establecer contratos con trabajadores en su país de empleo en lugar de México con el fin de evadir las obligaciones del artículo 28. Para ejemplificar las violaciones de esta reforma laboral quisiera platicarles acerca del trabajo que venimos realizando en PRODES, acompañando el caso de trabajadoras y trabajadores mexicanos que son reclutados y contratados para acudir a trabajar por temporadas en los Estados Unidos bajo el programa de visas H2A y H2B. Este sistema de trabajo temporal migratorio de visas hacia Estados Unidos responde a la necesidad de trabajo no calificado que tienen diferentes sectores e industrias en Estados Unidos. Se ha pretendido utilizar este programa para controlar y regularizar los flujos migratorios. Sin embargo, la protección de los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes temporales ha quedado en un segundo plano.
El programa de visas H2 es manejado de manera unilateral por Estados Unidos, es decir, el gobierno mexicano no interviene en alguna fase del proceso, ni siquiera del reclutamiento y contratación que es realizado en México por agencias particulares. La falta de intervención por parte del gobierno mexicano ha facilitado la violación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes, y cabe señalar que en México no existe un registro sobre el número de trabajadores y trabajadoras que son reclutadas y contratados para asistir por temporadas a trabajar a Estados Unidos bajo este programa. Hasta el 2013, el gobierno mexicano desconocía los mecanismos de contratación y reclutamiento de estos trabajadores y las condiciones en las que laboran, así como la relación laboral que mantienen con sus empleadores y con los propios reclutadores. En este contexto, desde el 2012, PRODESC ha identificado y documentado graves violaciones a los derechos humanos de estos trabajadores justo en el proceso de reclutamiento y de contratación, en específico en el estado de Sinaloa. Entre las principales violaciones que hemos documentado se encuentran los cobros indebidos y los fraudes durante el reclutamiento y la contratación, la inestabilidad en el empleo, condiciones insatisfactorias de trabajo, carencia de medidas para salvaguardar su salud y seguridad, nulo acceso a una vivienda digna y represalias si deciden denunciar violaciones a sus derechos. Entre ellos está la imposibilidad de volver a ser contratados, que consiste en la inclusión o el señalamiento de estos trabajadores en lo que todos y todas conocemos como las listas negras. Por su parte, los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social han expresado una interpretación aún más estricta del artículo 28 en reuniones con PRODESC, sugiriendo que cualquier contrato de trabajo sujeto a los requisitos de certificación laboral temporal establecidos en las normas de las visas H2A y H2B o los requisitos de salario y de horarios de la Ley de Estándares de Trabajo Justo no se regirán por el artículo 28. Dicha interpretación de la ley sugeriría que el artículo 28 solo regirá un contrato de trabajo de acuerdo al lugar de empleo y por lo tanto casi nunca es exigible. El artículo 28 contradice la letra y el espíritu de la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo. El artículo 123 de la Constitución establece que todos los contratos entre los empleadores extranjeros y ciudadanos mexicanos deben aprobarse por las autoridades legales apropiadas, afirmando que los requisitos del artículo 28 deben entenderse como obligatorios y no discrecionales. En particular, el artículo 123 no restringe este requisito a los contratos establecidos en México con los empleadores con direcciones registradas en México. Además, los artículos 5 y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen claramente que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son anulables y que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos garantizados de acuerdo con la ley. Uno de los logros del acompañamiento de PRODESC frente a este panorama, que parece muy complejo y muy técnico en términos de los artículos y la reforma a la Ley Federal del Trabajo, fue que el 18 de octubre del 2013 un grupo de trabajadores y trabajadoras en reconocimiento de sus derechos confirmaron la primera coalición de trabajadores y trabajadoras temporales sinaloenses, la cual tiene como principal objetivo que los migrantes temporales desarrollen acciones en defensa de sus derechos humanos laborales. La figura de la coalición representa una alternativa de organización que tiene su sustento jurídico en el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo. La figura de la coalición reconoce la libertad de asociación de los trabajadores y de las trabajadoras, aun cuando estos laboren fuera del país, e implica asimismo el reconocimiento por parte del Estado mexicano de que las trabajadoras y los trabajadores temporales tienen derechos laborales que deben ser protegidos también en México. Un aspecto muy importante de la coalición es que no existe un precedente organizativo en su tipo, principalmente porque son trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad productiva en Estados Unidos. Y uno de los principales debates que teníamos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la falta de cumplimiento de su obligación de proteger los derechos de estos trabajadores era justamente eso, que el gobierno mexicano y la Secretaría del Trabajo no tenía obligación de proteger sus derechos como trabajadores porque ellos trabajaban en Estados Unidos y esa era
jurisdicción estadounidense, que ellos no podían tener ninguna participación, además de que se amparaban en que es un sistema de trabajo de visas temporales en sentido contrario de un sistema de trabajo o de un programa de trabajo temporal binacional, que ese es el que sí existe entre México y Canadá. En todo este debate que teníamos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al final de cuentas les, digamos, ayudamos a reconocer que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sí tiene obligación de proteger los derechos de estos trabajadores, porque justamente son reclutados y contratados en territorio mexicano, y que en ese espacio específico de tiempo en donde ocurre el reclutamiento y la contratación por reclutadores contratados por empleadores estadounidenses, el gobierno mexicano sí tiene la obligación de verificar y de reglamentar que el reclutamiento y la contratación se dé sin ninguna coerción, sin amenazas, y tampoco se pida una cuota de dinero, que es lo que los reclutadores vienen haciendo por generaciones y generaciones a los trabajadores, únicamente por la promesa de conseguirles una plaza de trabajo en Estados Unidos, que no les asegura, por supuesto, que el Departamento de Estado de Estados Unidos realmente emita las visas para esos trabajadores. Entonces hay cientos de trabajadores mexicanos que temporada tras temporada son defraudados y que nunca recuperan ese dinero que además les cuesta mucho trabajo obtener por la única promesa de probablemente tener un trabajo en Estados Unidos. Entonces, esta primera coalición de trabajadores y trabajadoras temporales de Sinaloa logra conformarse colectivamente en este órgano de representación para otros trabajadores y trabajadoras en el propio estado de Sinaloa, y logra negociar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la primera inspección laboral a un reclutador, que esa era también otra discusión que teníamos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que decían: no, nosotros no podemos realizar inspecciones laborales si es que no hay una agencia de reclutamiento formal dada de alta en el reglamento de las agencias de reclutación acá en México. Obviamente hay algunos empleadores que sí tienen contratadas agencias de reclutamiento formales y en donde sí se podría aplicar una inspección laboral, pero el reclutamiento y la contratación no se da de manera formal en la mayoría de los casos, es decir, los trabajadores no van al domicilio de la agencia de reclutamiento, sino que los reclutadores llegan a las comunidades, convocan por las radios comunitarias a una reunión en las plazas públicas o en una esquina donde la mayoría de los trabajadores se reúnen, y ahí es donde se hace el proceso de reclutamiento, lo cual son condiciones complejas de verificar y de inspeccionar, y nosotros trabajamos junto con la coalición de trabajadores y trabajadoras de Sinaloa una especie de nueva metodología con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde se desahogó esta inspección laboral, y el inspector laboral fue a estas reuniones en Sinaloa que se daban en las plazas públicas de diferentes comunidades, fue vestido como un trabajador más, asistió a la reunión. En esa reunión él estuvo levantando el informe que tenía que realizar para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahí fue donde se identificaron 28 violaciones al reglamento de agencias de reclutamiento, y logramos recuperar el dinero que los trabajadores habían ya dado en esta figura pues de fraude que los propios reclutadores habían venido desarrollando durante muchos años. Entonces es un ejemplo de la otra pregunta que yo quería hacer al final de la exposición, pero que me parece importante ir haciendo en cada uno de los ejemplos, de la pregunta del qué hacer frente a las reformas estructurales, porque a veces nos quedamos, o la mayoría de las veces nos quedamos con solo el panorama devastador, ¿no?, de lo que va a implicar en términos de las violaciones a los derechos humanos, y se nos van las posibilidades de tener una reflexión creativa de, bueno, sí está todo muy complejo, es un proceso difícil y en muchos de los sentidos inclusive muy doloroso, pero siempre hay que buscar tratar de responder a la pregunta del qué hacer frente a esto, y no solo quedarnos con el panorama de las violaciones tan graves de los derechos humanos. Entonces,
PRODESC ha ido tratando de responder esta pregunta del qué hacer, principalmente con la defensa de casos paradigmáticos que ejemplifiquen este tipo de violaciones, pero no únicamente con la defensa legal de los casos, sino principalmente con el impulso del proceso organizativo de todos estos trabajadores y trabajadoras que ven afectados sus derechos, y en ese proceso organizativo se van evidentemente obteniendo algunas pequeñas victorias que dan un aire reconfortante frente al embate que se viene viviendo en estas reformas estructurales. Entonces, eso como un ejemplo de la reforma laboral y una pequeña respuesta que PRODESC ha ido construyendo a la violación a los derechos humanos laborales, que se posibilita aún más con esta reforma laboral en México. Y me gustaría ahora entrar a algunos ejemplos y una reflexión sobre lo que implica la reforma energética. Como ya ha quedado establecido, pues los derechos humanos no son jerarquizados, pero sí las leyes, como también ya se ha dicho. En México, una forma de violentar los derechos humanos ha sido y sigue siendo la falta de armonización de la legislación secundaria con la Constitución Federal. Ejemplo de hecho es el derecho humano de las comunidades indígenas y agrarias a la tierra y al territorio. La Constitución en su artículo 2 establece el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y en su artículo 27 la propiedad originaria de las tierras y agua que se encuentran en el territorio de la nación. Asimismo, cabe resaltar que México ratificó el convenio 169 de la OIT referente a los pueblos indígenas y tribales. Pese a ello, el Estado mexicano ha llevado a cabo políticas públicas dirigidas a permitir la iniciativa privada en las llamadas áreas estratégicas, que esa es también otra esfera de reflexión. Bajo esa misma premisa, el 20 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para permitir a las empresas la facultad de explorar y explotar sobre su suelo mexicano en materia de hidrocarburos y generación de energía eléctrica. Con la reforma constitucional resulta necesaria la expedición de 9 leyes y la reforma de 12 más para cumplir con lo ordenado en la Carta Magna. Es importante señalar que todas estas leyes responden a lo establecido al artículo 8 transitorio de esta misma reforma. Pues en este se considera que las actividades para la exploración hasta el aprovechamiento en materia de hidrocarburos y generación de energía eléctrica, debido a su carácter estratégico, se considerarán de orden público e interés social y tendrán preponderancia sobre cualquier otro uso. Este artículo transitorio es claramente violatorio de los derechos humanos, pues sobrepone los hidrocarburos y energía eléctrica sobre cualquier derecho reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. Es importante recordar que en los últimos 20 años el Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de los bienes naturales, la mayoría que son localizados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y núcleos de bienes comunales. Este modelo de desarrollo, que beneficia principalmente a empresas y vulnera los derechos humanos de las comunidades, se ha consolidado con la última reforma a la legislación energética. Con la aprobación del Senado del segundo dictamen de legislación reglamentaria de tal reforma, se abrió la puerta a modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la expedición de la Ley Energética Geotérmica. De acuerdo con el artículo 2 de esta última, no solo será atribución del Estado el aprovechamiento de la energía geotérmica, sino también de particulares, siempre que cumplan con las disposiciones que la ley establece. Y como particulares podemos identificar pues empresas tanto nacionales como transnacionales. El elemento central de esta ley es el relacionado con la ocupación del subsuelo, pues establece que las actividades que se realicen en él y que cumplan con los supuestos del artículo 1 serán de utilidad pública, que también es esta otra reflexión que vamos a tener que impulsar en diferentes foros, cuál es el contenido que se le está dando ya a la utilidad pública.
y por ello total o parcialmente se procederá a la ocupación, a la limitación de los derechos de dominio o a la propia expropiación. Cabe resaltar que con la Ley de Energía Geotérmica se amplía el concepto de utilidad pública, lo que implica que toda actividad relacionada con este tipo de energía tendrá preponderancia frente a cualquier otra actividad. Es decir, si hay un ejido que tiene históricamente produciendo su tierra, pero ahora hay la posibilidad de hacer explotación en términos energéticos, pues lo que va a preponderar ya no es la actividad que el ejido, la comunidad había estado haciendo, sino la explotación de la energía en su tierra. Durante la década reciente, la disposición territorial se ha realizado principalmente por medio del otorgamiento de concesiones mineras y de energía eléctrica a empresas nacionales y transnacionales, con el elemento de que no se informa ni se consulta previamente a los dueños de la tierra, incumpliendo con lo que se establece en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Para ejemplificar las violaciones derivadas de esta reforma energética, me gustaría compartir con ustedes dos casos que desde PRODES venimos también acompañando, que es el caso de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán y la comunidad de Unión Hidalgo, ambos con sede en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. En el primer caso, la población afectada es la de los propietarios de tierras comunales indígenas zapotecas, los comuneros de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, cuyos derechos están siendo violentados por la empresa Fuerza y Energía Bi-Ocio, seguramente lo estoy pronunciando mal, ustedes disculparán mi zapoteco, ¿verdad? SADCB, una filial de la empresa española Gas Natural Fenosa. En el segundo caso, PRODES ha proporcionado asesoramiento técnico, apoyo legal y defensa para el fortalecimiento del proceso organizativo de la comunidad indígena zapoteca, también de Unión Hidalgo, que forma parte del ejido de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Ahí la empresa de desarrollos eólicos mexicanos Temex es una filial de la empresa española Renovalia Energy, junto con las autoridades mexicanas, ha sido responsable por violaciones a los derechos humanos de los comuneros afectados en este caso. En ambos procesos hemos documentado repetidas violaciones de los derechos humanos, incluidos el derecho de las comunidades indígenas a su tierra y a su territorio, el derecho a la consulta, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la libre determinación y a un ambiente sano. Esto para empezar. Es importante también destacar que estos casos son representativos de la situación de toda la región. Estos son solo dos casos que PRODES puede acompañar, pero hay muchos otros casos de otras comunidades en la propia región que están enfrentando violaciones muy parecidas también a manos de otras empresas transnacionales. A pesar del hecho de que 21 parques eólicos se han construido en el Istmo de Tehuantepec, ni una sola de las comunidades afectadas fue consultada acerca de estos proyectos. Esta falta de consulta a las comunidades y el hecho de que desarrollaron los proyectos sin su consentimiento no solo representa una violación a los derechos en sí misma, sino también conduce a una serie de otras violaciones, particularmente en relación con el derecho a las comunidades indígenas a decidir sobre su propio método de desarrollo y la conservación de su identidad. Por ejemplo, en el caso de Unión Hidalgo, representantes de Temex llegaron a las casas de los miembros de la comunidad indígena zapoteca y solicitaron alquilar sus tierras, que ofrecieron enormes beneficios económicos y la posibilidad de que pudieran seguir utilizando las tierras, como lo han venido haciendo durante varias generaciones. Los habitantes de Unión Hidalgo evidentemente fueron engañados para firmar contratos de arrendamiento de tierras individuales con la empresa Temex. Con el fin de convencer a los miembros de la comunidad a firmar estos contratos, Temex ocultó información comunicada exclusivamente en español en una región en donde se habla zapoteco y donde además las transacciones económicas de las comunidades se dan en zapoteco, no se dan en español, y no proporcionó detalles sobre las implicaciones del proyecto que iban a construir en el territorio indígena.
Estos contratos fueron además autorizados por un notario público sin respetar el sistema de la comunidad indígena de propiedad de tierra y declarar la validez de las firmas como pequeños propietarios y no como propietarios de las tierras comunales. Es decir, en un acto de notario público cambiaron la naturaleza legal de la tierra de tierra comunal a propiedad privada y elaboraron en ese mismo acto también una serie de contratos de arrendamiento de la tierra de diferentes hectáreas por comunero por comunero. Como he mencionado anteriormente, estas violaciones del derecho a la consulta, el consentimiento libre previo informado y la autodeterminación conducen inevitablemente a otras violaciones. En Unión Hidalgo, la empresa ha impedido además que los miembros de la comunidad tengan acceso a las carreteras que llevan a sus tierras de cultivo y además la productividad de sus tierras ha disminuido a causa del derrame de aceite de las turbinas de los aerogeneradores y por lo tanto la economía local dependiente de la agricultura también se ha visto afectada. En ambos casos, Prodesc está representando legalmente a estas dos comunidades afectadas como parte de una estrategia mucho más amplia que también incluye el acompañamiento de los procesos organizativos de la comunidad, la promoción nacional e internacional y una estrategia de comunicación. Nuestros esfuerzos en los tribunales se centran en la denuncia de las acciones ilegales por parte del Estado y de los actores empresariales involucrados con progresos importantes en este sentido. Dado este contexto en México, creemos que el despojo de las tierras pertenecientes a las comunidades rurales continuará y aumentará debido a la priorización por parte del Estado para favorecer los intereses de las empresas sobre los derechos humanos. La ruptura de los vínculos de las comunidades rurales con su tierra es un factor importante en la desintegración del tejido social que lleva a conflictos, violencia y en muchas ocasiones también a lo que nosotros identificamos como migración, en la mayoría de los casos migración forzada. Para dar un solo ejemplo de la magnitud del problema de los derechos humanos como consecuencia de las acciones de las empresas transnacionales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina informó que los proyectos mineros actualmente son la causa solo de 34 conflictos en México. Eso solo del sector minero. Todavía no sabemos del sector energético y del sector petrolero. En todo el mundo, pero especialmente en los países con escasa capacidad institucional como en México, las grandes empresas transnacionales son capaces de utilizar su poder económico y político para influir en las políticas públicas que a menudo resultan en violaciones masivas de los derechos de tierras que afecta obviamente a los más vulnerables. En Prodesc creemos que la defensa de los derechos humanos frente a empresas transnacionales es clave para mejorar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, los defensores y defensoras de derechos humanos son tachados frecuentemente por estar en contra del desarrollo cuando sus acciones se oponen a la ejecución de proyectos que tienen un impacto directo sobre los recursos naturales, la tierra, el territorio y el medio ambiente, tal como lo ha informado el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el 2013. Sin embargo, tales acciones deben ser vistas como acciones legítimas para defender los derechos de las personas afectadas directa e indirectamente por los proyectos y empresas transnacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha informado que algunos grupos de defensores de derechos humanos se enfrentan a niveles particularmente altos de riesgo. Estos incluyen a las mujeres defensoras de derechos humanos y los defensores que trabajan defendiendo derechos laborales, derechos de las comunidades rurales indígenas, derechos de los trabajadores migrantes. En el caso del trabajo de Prodesc en la defensa de los DES frente a las violaciones de empresas multinacionales, hemos enfrentado una serie de actos de agresión e intimidación y estos han incluido una campaña de desprestigio contra el equipo, la organización y una intensa vigilancia a nuestras oficinas de los miembros del equipo. Además, los miembros de las comunidades que acompañamos también han sufrido ataques, amenazas y detenciones arbitrarias, así como otras violaciones a sus derechos humanos. Y traigo a colación estos dos elementos porque hemos venido registrando, por lo menos en el transcurso de estos años, una creciente tendencia a ir criminalizando lo que muchos defensores y defensoras llaman el derecho a la protesta,
que básicamente es que las comunidades se organizan y deciden hacer una serie de actos de resistencia frente a este tipo de proyectos y empresas transnacionales, y empiezan a girar órdenes de aprehensión o incluso a construirles una serie de denuncias que no tienen ningún sustento legal, y eso intenta desmovilizar principalmente a los compañeros y compañeras de las comunidades. Esto ha sido como una práctica muy reiterada y que es importante identificar en todos los procesos que se acompañan la defensa del derecho a la tierra, al territorio y los bienes naturales. Hay esta tendencia a empezar a criminalizar, y además hay también una parte que algunos medios de comunicación han implementado de presentar a estos defensores y defensoras comunitarias como defensores violentos, ¿no? Son ellos los que violentan a las empresas transnacionales, son los que violentan al Estado, cuando en realidad lo que han venido haciendo por generación y generaciones ha sido la defensa de sus propios derechos, y además el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, ¿no? Entonces, pero era importante replantear esta situación en términos de también el contexto de las reformas estructurales y cuál va a ser parte de las estrategias de las empresas y de algunos grupos políticos de ir criminalizando pues el derecho a la protesta y el derecho a defender los derechos humanos. La otra parte que me parece interesante, y bueno, tendremos también que organizarnos al respecto, es ahora esta táctica que están utilizando de difamación a los derechos, a los defensores y defensoras de derechos humanos. A nosotros nos difamaron hace 2 años, ahora tenemos este caso pues tan grave que seguramente ustedes conocen, de una serie de artículos que están saliendo en los medios atacando el trabajo del Centro PRO y de Tlachinolan, ¿no? que es otra vez esta táctica que se empieza a desarrollar para ir debilitando pues, la defensa de los derechos humanos. Me gustaría cerrar diciendo que ante esta situación en PRODES continuamos implementando nuestra estrategia integral para la defensa y el litigio de los DES con las comunidades y los colectivos de trabajadores, y los retos que enfrentamos son muchos y van en aumento con la aplicación de las reformas estructurales. Sin embargo, esperamos contribuir con la construcción de casos que sienten precedentes, que lleven hacia un cambio estructural y al respeto de los derechos humanos, pero que evidentemente es solo una parte de lo que solo podremos hacer y tener impacto si lo hacemos en colectivo y de manera organizada. Muchísimas gracias. Algunas de estas reformas estructurales. Una de esas reformas constitucionales que yo recuerdo, el movimiento de derechos humanos y también el movimiento de la defensa por el campo se organizaron y dieron una discusión pública muy importante y muy interesante. Fue justamente cuando se dio la reforma al artículo 27 constitucional, ¿no? Que fue el primer pasito que se empezaba a dar justamente para empezar a deconstruir uno de los derechos más importantes, que es evidentemente el derecho a la tenencia de la tierra de manera colectiva, todo lo que después vamos a identificar como pues la construcción de los núcleos ejidales y la construcción de los núcleos de bienes comunales, que ha sido, pues ahora justamente empieza a ser una de las herramientas más importantes que tienen comunidades agrarias y de bienes comunales, que algunas son también comunidades indígenas, para la defensa de su tierra y de sus bienes naturales frente al embate de algunos elementos de la reforma estructural. Entonces, en el 2005, yo, después de ese curso, decido conformar esta organización, que es el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que tiene como principal objetivo la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también la defensa ya cuando hay violaciones a esos derechos. Como todos sabemos, el marco de los derechos es un marco muy amplio, y nosotros en un principio pues éramos jóvenes, ¿verdad? Entonces teníamos mucha energía y creíamos que podíamos defender el marco grande de los derechos humanos, hasta
hasta que nos dimos cuenta que era más estratégico enfocarnos a la defensa principalmente del derecho a la tierra y al territorio de comunidades indígenas, pero también de comunidades agrarias y bienes comunales, también los derechos laborales, de manera específica el derecho a la libertad de asociación sindical de los trabajadores y el derecho a la contratación colectiva de trabajo. Y otra parte muy importante que hemos tratado de integrar en las dos primeras líneas estratégicas es la defensa de los derechos de los trabajadores transmigrantes, es decir, mexicanos y mexicanas que cada año viajan a Estados Unidos bajo las visas de trabajo H2A y H2B y que tienen generaciones y generaciones trabajando en una especie de limbo laboral porque no tienen posibilidad de desarrollar derechos económicos o sociales ni en México ni en Estados Unidos por el carácter de temporalidad de esas visas de trabajo. Sin embargo, ha implicado una discusión importante también en términos de la integralidad de los propios derechos. Ese ha sido el trabajo que Prodesca ha venido realizando desde el 2005. Este año cumplimos ya 10 años de trabajo en la defensa de estos derechos en específicos, pero por supuesto para nosotros ha sido muy importante tratar de definir los casos que nosotros vamos trabajando con los diferentes procesos también de reformas que se van dando a partir de los nuevos sexenios desde el pasado hasta el actual con Enrique Peña Nieto. Entonces, eso como un primer contexto o marco de referencia de cuál es nuestro trabajo y desde dónde nosotros venimos planteando una reflexión y una discusión que ojalá se mantenga como una discusión colectiva. En el resto de mi exposición voy a ir explicando de manera general 15 años, un poquito más. Yo inicié trabajando con organizaciones principalmente de defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas en Chiapas. Después tuve la fortuna de participar en el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el CEREAL, y en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez también unos años, hasta que en el 2005 tuve la oportunidad de ganar una beca para hacer un curso pequeñito, pero que era interesante, en la Universidad de Columbia, Nueva York, que es para defensores y defensoras de derechos humanos de diferentes partes del mundo. Eso fue justo en el 2005, y en el 2005 ya yo empezaba a identificar la necesidad de impulsar desde los derechos económicos, sociales y culturales una propuesta que viniera a aportar en el movimiento de derechos humanos algo diferente, ¿no? En el 2005 justo se cumplían 10, casi 11 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Del Telecán, que me gustaría empezar, antes de entrar ya a definir las reformas estructurales, con la reflexión de justo ese fue el principio de lo que ahora vemos como las propias reformas estructurales. El Pacto por México es un proyecto que se viene definiendo desde varios sexenios atrás. Inicia en 1991 con la Ley de Inversión Extranjera, que da como un primer paso para después lo que se dio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, y a partir de allí se vienen dando una serie de reformas constitucionales que fueron creando el piso básico de lo que ahora vamos a identificar como. Y me gustaría empezar, bueno, como todos saben, el día de hoy van a tener varias conferencias o varias participaciones de otros colegas que tienen también una amplia trayectoria en temas específicos. El día de hoy a mí me invitaron a hacer una reflexión un poco más general de todo lo que ha implicado pues lo que la mayoría de nosotros y de nosotras conocemos como las famosas reformas estructurales, ¿no? En este marco que ya nos comentaba el padre Miguel, que en el marco del Pacto por México, que ha sido muy controversial y que evidentemente pues apenas vamos identificando cuál va a ser el impacto real en materia de derechos humanos. Y en ese sentido
este espacio en específico me parece muy importante y muy estratégico, porque uno de los principales retos que nosotros vamos identificando en nuestro trabajo es efectivamente la posibilidad de tener acceso a la información real de qué implican estas reformas estructurales y qué implica en la vida cotidiana de todas las personas. Entonces, en la medida en que podamos tener espacios de información y de reflexión, también vamos a poder tener espacios de organización colectiva mucho más estratégico para proteger nuestros derechos, pero también en muchas ocasiones ya, muy desafortunadamente, para defender nuestros derechos por una serie de violaciones que se van a venir presentando. Entonces, bueno, ya me presentaron, pero otra vez nada más me gustaría decir quién soy y el trabajo que hace la organización que dirijo y represento. Mi nombre es Alejandra Cheita, soy abogada, he venido trabajando en el ámbito de los derechos humanos por casi ya algunas de las reformas estructurales, y lo voy a ir también conectando con casos concretos que me parece, o por lo menos desde nuestra experiencia en PRODESC, los casos concretos ayudan como a ubicar más como más fácilmente esto que a veces nos plantean como las grandes reformas estructurales. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a identificar de qué manera afecta la vida cotidiana de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, me gustaría nada más decir que es importante recordar que la Constitución Política de México establece en su artículo primero la protección de los derechos humanos de todas las personas, así como de los derechos incluidos en los tratados internacionales en los que México sea parte. Por tanto, todas las leyes secundarias que de ella emanan deben ser acordes a lo establecido en la Constitución y a los tratados internacionales. También es muy importante recordar que bajo el principio de progresividad de la Constitución, todas las reformas de ley deben promulgarse en total apego y respeto a los derechos humanos, e implica también que todas aquellas leyes que no se encuadren en los derechos humanos deben ser reformadas para cumplir con la obligación que consagra el artículo primero constitucional. Sin embargo, como vamos a ir identificando, en la práctica no necesariamente se cumple con estos dos principios. En los últimos años, el Estado mexicano ha promulgado una serie de reformas estructurales que no son acordes a su obligación constitucional, sino que son en muchos casos contrarios a los derechos humanos y no cumplen con el principio de progresividad. Ahora, no hay que olvidar que los derechos humanos